Y bueno, vamos a hablar de temas internacionales porque la verdad es que se ha desatado es mi punto de vista, una nueva campaña, una guerra de desinformación muy fuerte. Porque debo recordar que las cosas están caminando relativamente bien entre Ucrania y Rusia, porque bueno, ya hay una mesa de negociación en Turquía entre ambos países. Y bueno, los ucranianos han empezado a aceptar las demandas de Rusia, en particular que no se integran a la OTAN y que no las repúblicas separatistas de Crimea y la de la región del Donbass se integren a Rusia. Entonces, esto más o menos va caminando. Incluso el día de ayer, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que si era necesario para llegar a la paz, Estados Unidos podría levantar las sanciones contra Rusia. Sí, por increíble que parezca, Blinken lo señaló de manera oficial al día de ayer. Pero evidentemente hay personas que no les interesa que esto termine. Y me doy cuenta que al gobierno de Estados Unidos sí le interesa que termine porque le está yendo muy mal a los demócratas, muy pero muy mal. Biden está hundido en las encuestas, la inflación en Estados Unidos está disparada, el precio de la gasolina sigue incontenible, no ha funcionado sacar barriles de la reserva petrolera de Estados Unidos, no ha funcionado nada. Hoy le va peor porque los árabes han aumentado todavía más el precio y va a seguir las cosas horribles. Entonces necesitan terminar esto, quitar las sanciones y que regrese una medio normalidad. Pero hay gente que no les interesa, en particular a los ucranianos, a Zelensky no le interesa terminar esto. Y entonces sucede que en el retiro de las tropas rusas de varios lugares, se retiraron de un pueblito, de una ciudad, no sé, se llama Bucha. Y bueno, se retiraron sin ningún problema. Y después de 3 días, ¿no? Llegan el ejército ucraniano, donde efectivamente hubo combates allá, y empiezan a subir unos fotos y videos de, bueno, supuestos civiles tirados en la calle, muertos, pero así de manera increíble, como si fuera una escena de Walking Dead o algo así, algo muy extraño que realmente no he visto unas imágenes similares en otras guerras, es algo súper extraño. Y entonces, Mauricio, en mi opinión, se empezó a ver como era súper fake. Porque si es verdad, realmente los rusos estarían cometiendo un terrible, atroz crimen de guerra. Pero lo cierto es que, suponiendo que hubiera sucedido esto, ¿estás de acuerdo que si te has recordado de una localidad, pues lo primero que haces es tapar todo esto, ¿no? Primero, bueno, pues si pasó eso, bueno, lo tapo, lo escondo, quemo, o lo que sea para que nadie se entere de lo que pasó. Entonces, eso no sucedió. O sea, al final, aparece ese tipo de escenas dantescas y que han generado muchos comentarios. Bueno, todo esto lo comento porque esto ha provocado que en México la embajadora ucraniana vuelva a arremeter contra el presidente López Obrador poniendo como pretexto estas imágenes. Y no voy a poner las imágenes, si no nos van a censurar el video, pero sí lo que dijo la Oksana Dramatreska, que es la embajadora ucraniana. Señor presidente López Obrador, ¿realmente quiere seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas en el Kremlin después de esto? Y sube las fotos. Todo el mundo está coordinando esfuerzos para llevar a Rusia ante la justicia. Necesitamos el apoyo de México, con copia a Marcelo Ebrard. Entonces, otra vez Mauricio exige en otros tweets que le den armas a Ucrania para combatir contra estos los rusos, ¿no? En medio de otro gran fake news. Incluso, ¿te acuerdas, Mauricio, de este hospital que supuestamente habían bombardeado los rusos, donde habían, ¿no?, mujeres embarazadas? Y te acuerdas que hubo una que salió que era de Instagram, ¿no? Entonces sale ya declaraciones de esta muchacha, y dice que, o sea, comenta que al final fueron los ucranianos los que las pusieron ahí, o sea, revela toda la verdad. Y al final los ucranianos, el ejército ucraniano, fue realmente los que lo pusieron a ellas en un lugar donde no deberían de estar porque tomaron posición, con un hospital lo tomaron como una especie de base militar. Y bueno, pues esto provocó finalmente que hubieran algunas cosas, pero nunca hubo, por ejemplo, bombardeos de parte de aéreos, ni nada por el estilo, desmintiendo toda la información y las falsedades. Que va a suceder un poco lo mismo con todo esto que lo estoy comentando. Sí, es que sí ha generado mucha polémica, y pues cuando es algo muy transparente y obvio, pues no se da toda esta serie de comentarios. Desafortunadamente, y esto lo he visto mucho en las redes sociales, de este tipo, muchos comentarios de este tipo. Acá en México, pues hemos tenido que ver, nos hemos tenido que echar, nos tenemos que fletar ya varias fotografías de ejecuciones, ¿no?
donde pues sí, en algún momento nos las topamos porque también es una realidad que está golpeando nuestro país. Y entonces cuando uno ve lo que sucede acá en México, lo que hemos visto acá en México, y uno ve luego las imágenes también de los cuerpos, no se parecen. O sea, realmente hay elementos como pues la gran mancha roja que siempre rodea un cuerpo y no se ve nada allá en estas imágenes que empiezan a circular. Entonces, yo no me atrevería a asegurar nada allá de lo que se está diciendo, ni para uno ni para otro lado. La verdad es que no hay ni siquiera suficiente información como para decir con certeza qué es lo que pasó en esta zona de Bucha, pero sí lo que ha generado es esto, una gran polémica, porque pues las imágenes sí generan estas reacciones, o sea, no son tan contundentes, yo creo, como creían en un principio iban a ser. Y bueno, esto también se da, Nacho, un día después de lo de Hunter Biden, de todo este escándalo que también revienta allá en Estados Unidos, ¿no? Y ahora la atención está centrada en esto y no en la laptop del hijo del presidente. Y también en medio de las negociaciones que están ya por alcanzarse también allá entre Rusia y Ucrania. Es decir, es un elemento desestabilizador muy importante y como dices tú, esto conviene a quienes no quieren que se termine todo esto. Sí, pero Mauricio, o sea, ¿tú le crees a un gobierno que mintió, como el caso de Irak, señalando que habían armas de destrucción masiva para justificar una invasión? O sea, porque sí, mintió de manera descarada y nunca pidieron disculpas. Pues es exactamente lo mismo. Y los rusos no son armas de la caridad, los rusos invadieron un país, Ucrania, eso es una realidad, no podemos negarlo. Digo, lo obvio y evidente, pero en toda esta guerra desinformativa, sin lugar a dudas, ¿no? Eso, yo sí le veo cara de montaje. Uno muy amplio, burdo, de estos que no quieren que termine la guerra. Por ejemplo, el famoso batallón Azov, batallón neonazi, que bueno, pues al final el propio Zelensky, presidente ucraniano, ha señalado que ya es parte del ejército regular ucraniano. Incluso yo creo que el ejército ucraniano se transformó y es el batallón Azov, porque muchos pues ya han sido también diezmados y solo queda este batallón que sin embargo sí están muy bien entrenados. Eso es una realidad. Comentaba incluso Rusia que ya iba a empezar la segunda parte de la operación militar y que ya y va a ser muy complicada porque en esta región del Donbass están a punto de rodear a todo este batallón, porque también la operación que estuvo en Kiev y todo fue para que se desplegaran un poco en el país y ya ahí están operando donde está el centro de comando y tienen claro los rusos que este batallón está muy bien entrenado, tiene muy buenas armas y que ahí se va a registrar una muy fuerte disputa, ¿no? En medio de esto, porque además estos neonazis utilizan a civiles como escudos humanos, o sea, no dejan salir a nadie para que haya enormes bajas, ¿no? O sea, si no, ya hace un montón de tiempo los hubieran eliminado de la faz del planeta los rusos. Pero esto, lo que comenta que va a ser la segunda parte de la operación militar en los próximos días. Se va a registrar muy fuerte allí. Incluso ya se empieza a ver, ¿no? En este lugar que es el puerto Mariupol, todo eso, ya se empieza a ver ahora sí una destrucción verdadera de estos lugares y viene más, ¿no? En esta parte donde se va a dar la última batalla, porque sí están muy convencidos los rusos de destruir y desnazificar la zona, porque honestamente, si es un montaje, Mauricio, del batallón Azov, o sea, son de lo peor, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? O sea, imagínate que lleguen a ese extremo. Sí, es que hay cosas extrañas. Por ejemplo, hay un señor que estaba en su bicicleta y se cayó así con todo y la bicicleta. Y ahí se quedó, ¿no? Supuestamente. Entonces, uno se pregunta muchas cosas, ¿no? O sea, está muy extraño la manera en la que todo esto se dio. Me vino a la mente también, por ejemplo, ya ves al principio del conflicto, bueno, como una semana ya entrado el conflicto, que habían tirado unos misiles que habían caído sobre una iglesia, ¿te acuerdas? Y que en esa iglesia había varios albergados, ¿te acuerdas también? Sí. Y que supuestamente ahí había, no sé, decenas de muertos, ¿te acuerdas? Y ni una imagen. Ni una sola imagen. No, o sea, a pesar de lo que se aseguraba, no se dio ni una sola imagen y nadie desmintió ni aclaró cuántas personas habían fallecido. Entonces,
hay mucha, como dices, hay mucha desinformación. Incluso, fíjate que sale el tema de Bucha, y dice Rusia, reunión urgente del Consejo de Seguridad para demostrar, revelar las evidencias de lo que verdaderamente pasó en Bucha, ¿no? Dicen los rusos, y llegan los ingleses y sabotean la reunión urgente. O sea, ¿qué? ¿Estás de acuerdo? Sí está bien la reunión urgente, o sea, oye, vamos a reunir toda la ONU. No, los ingleses sabotean. No va a haber reunión urgente, porque no quieren que se sepa las evidencias, porque lo que quieren, claro, es que camine todo esto, la desinformación. El chiste es, tú tira caca, que algo quedará. La desinformación. Ya una vez que se desmienta, pero por lo pronto un montón de gente se la creyó, ¿no? Y muchos ven la mentira y ya no se enteran del desmentido. El clásico. Pero bueno, lo cierto es que, a pesar de todo, me ha sorprendido que, fíjate que con toda esta censura fuerte de redes sociales y de medios occidentales, se cuela la verdad. Por ejemplo, la otra vez vi el Fox News, estaba preguntando a Zelensky sobre el batallón Azov y sobre los neonazis. O sea, se cuela, ¿me entiendes? Se va colando la verdad. Y ya Zelensky es donde dice, pues sí, la verdad es que sí, efectivamente. Ya es parte del ejército ucraniano. O sea, los neonazis ya son parte del ejército ucraniano de manera oficial. Y si alguien piensa que eso no es malo, bueno, dices, bueno, entonces... Incluso el New York Times, Washington Post ya dicen que hay unos nazis buena onda, Mauricio, como estos. Estos son buena onda, ¿no? Buena ondita. Estos sí son buena onda. Estos hay que darles a sus medallas. Hay otros que son mala onda, pero estos sí son. Estos sí, no hay problema. ¿Dices qué? Sí, el problema es para Biden, en lo personal. Tú decías también, Biden se está hundiendo en las encuestas. Los republicanos están tomando ya esta bandera. Porque está haciendo agua por todos lados el barco demócrata, y pues el escándalo del hijo de Biden, el mal manejo en todo este conflicto, la inflación que está pegando en los bolsillos allá de Estados Unidos, las petroleras que también fueron muy castigadas con esto de las políticas energéticas ambientalistas, pues están con su segundo aire, impulsando también a estos grupos políticos en contra de Biden. Entonces, va mal. Y entonces la misma oposición allá en Estados Unidos es la que se encarga de ir filtrando también todo esto, ¿no? Que se dé la censura, aunque se impida que se difunda esta información. Por ahí sueltan esto por acá, por ahí sueltan esto por allá. Y entonces con eso siguen debilitando a los demócratas. Allá se está peleando la presidencia de los Estados Unidos, la Casa Blanca, esta posición de poder que es capaz de terminar o de iniciar guerras en todo el mundo. Entonces, también por eso es que allá no han soltado los republicanos a Biden, no porque sean generosos, sino es por esta lucha por el poder presidencial. Y bueno, ahí vamos viendo todo esto. Esto de Bucha va a dar mucho de qué hablar todavía, porque poco a poco, vi de diferentes maneras, ¿no? Pues se irá filtrando, ¿no? Algunos datos y detalles, sobre todo con las pruebas que presume Rusia tener. Y eso pues permitirá que la gente decida. Aquí lo importante es que tengamos toda la información y que cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión, porque lo que se ha buscado es censurar una parte de la historia. No, hay que escuchar a las dos partes. Hay que escuchar lo que dicen desde Estados Unidos, lo que dice Zelensky, y hay que escuchar lo que dice Rusia. Ya cuando tenga uno estas dos visiones, ahí sí uno podrá decidir, ¿no? De acuerdo a nuestro propio juicio, cada uno de nosotros, qué creer. Si crees que es cierto o si crees que es un montaje, pero no puedes tú hablar con certeza porque no se tiene toda la información. Bueno, Mauricio, para terminar, fíjate que hablando de temas internacionales, ya hemos comentado ya como 2 o 3 semanas donde la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos, en promedio. Pero acuérdense que en una franja de, creo que son 15 kilómetros de la frontera, ¿no? de México hacia nuestro país, la gasolina está todavía más barata. Todavía, si el promedio está como en 20, 21 pesos, más o menos en México, ahí la gasolina está entre 15 y 16 pesos. Esto fue así porque hace un tiempo, antes lo regular era que la gasolina en Estados Unidos era más barata, y de esa manera competían y las gasolineras mexicanas con las gasolineras estadounidenses. Entonces, ahora que se ha revertido esto y que la gasolina en promedio está más barata que en México, que en Estados Unidos, y evidentemente es mucha más barata la gasolina en la frontera, empezaron a venir, pero de manera muy fuerte, estadounidenses cruzando la frontera con México para cargar aquí nuestra gasolina mexicana en sus vehículos.
pues estamos hablando de cientos de miles de personas. Y ya que estaban por aquí, también pasaban al súper y toda la cosa, porque también sale más barato la comida y, por cierto, las medicinas, ¿no? Ya que están acá, la verdad es que sí es interesante este tipo de cómo funciona después la economía. Pero bueno, esto empezó a provocar escasez en las gasolineras de la frontera. Pues llegaron muchos, o sea, no solo es obviamente la demanda local mexicana, sino la demanda internacional de la frontera, y son cientos de miles y hasta millones de americanos. Dicen algunas notas despachadores que se quintuplicó la venta de gasolina. Y la verdad es que los gasolineros mexicanos felices, porque, por ejemplo, pues les pagan en dólares, las propinas en dólares y todo súper bien, ¿no? Y si vendes todo tu repostor, pues vendes más y más y más, ¿no? Pero se acababa la gasolina, o sea, la verdad es que sí, había escasez de gasolina. Y bueno, llegó un momento muy extraño porque el fin de semana, para el viernes, jueves, se lanzó un decreto a Hacienda en donde señala que, bueno, ya se le iba a quitar el estímulo extraordinario que tienen estas gasolineras del norte del país y se iba a emparejar también, ¿no? Entonces, de 16 se iba a contar 21. ¡Ay, gasolinazo! Empezaron a decir, por ejemplo, como el idiota Monroy. ¡Ah, llegó el gasolinazo! Pero bueno, hoy, sin embargo, esto lo echó López Obrador para atrás, fíjate, ¿no? Y dijo, ni madres, regresa a los 16 pesos, a pesar que esté sumamente barata, se regresa ahí. Y lo interesante es que dijo, porque pues, también hay que apoyar a los Estados Unidos, ¿no? Es interesante, ¿no? También que vengan los americanos, hay que apoyarlos. Y si podemos apoyar así, perfecto. Entonces, y baja otra vez el precio de la gasolina. Yo pensé que era razonable pensar, bueno, ya no es necesario ahorita el estímulo extraordinario, pues quítelo, de todos modos sigue estando más barata. Pero Obrador, de todos modos, regresó el estímulo extraordinario y bueno, pues ahí va a estar pues haciendo muy buenas ventas ahí los gasolineros en la frontera. Sí, a mí me la aplicó Obrador, sí, porque el fin de semana yo hice un video, hice un video sobre ese tema y con argumentos bastante, como dices tú, entendibles, ¿no? En primer lugar, por la alta demanda y sobre todo por la gran diferencia. Es que básicamente en la frontera el precio de la gasolina está 50% más barato. Allá en Estados Unidos está $32, $33 el litro y acá está en $16, ¿no? O sea, 16 pesos, perdón. 33 pesos y 16. Es 50% la diferencia. Por eso es que los estadounidenses vienen a cargar gasolina aquí a nuestro país cuando... Pues tradicionalmente era al revés, por eso la gasolina tiene este subsidio adicional, porque la idea era que compitiera allá en la frontera norte con los Estados Unidos. Pero bueno, se voltean los papeles y ahora pues de manera dramática se da este gran cambio, ¿no? Se quintuplican las ventas y el problema también es que se empieza a generar un poco de escasez y desabasto, que eso yo creo que es lo que prende las alertas. Ahora, el desabasto se da por dos factores, que es lo que yo entiendo, dice la Secretaría de Hacienda. Uno, obviamente, la alta demanda, pero lo otro, Nacho, y esto es interesante, y esto también hay que decirlo porque... Esto echa para atrás otra vez esto de que las empresas son las grandes salvadoras. Resulta, dice la Secretaría de Hacienda, que parte del desabasto también que se ha reportado, porque sí se ha reportado, es que algunos importadores de gasolina que tienen su permiso de importación, que traen la gasolina por su parte, por su lado, y no es la que trae Pemex, dejaron de surtir a esas gasolineras. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estas empresas tienen que cobrar más caro. O sea, ellos no tienen un subsidio tan grande, entiendo yo, como el que tiene Pemex, no pueden competirle al precio. Y entonces dicen, pues ya no meto las manos, vamos a esperar que pase esto, yo hago más negocio allá en Estados Unidos, porque la gasolina se vende a precio de mercado allá en Estados Unidos, y entonces ya dejo yo de importar combustible, dejo de surtirle a mis estaciones de servicio, y estas estaciones, estas gasolinerías, tienen que decirle a Pemex, oye Pemex, necesito gasolina, y entonces Pemex tiene que entrarle al quite. Entonces pasamos otra vez en el escenario, que se dio en el caso de Texas con la helada, en donde las privadas se hacen a un lado, así como hace Loret y Denise Merker, dicen, no, pues nos hacemos a un lado, no tenemos nada que ver, y entra al quite el gobierno federal, con lo cual también refleja que es importante, una vez más, tener a una Pemex fuerte y a una CFE fuerte, porque son las empresas del Estado las que siempre van a estar ahí para los mexicanos.
Cuando no les convengan las privadas, como en este caso, se van a ir a un lado. Cuando no le convenga a las eléctricas, como en el caso de Texas, también. Y las que estarán ahí para cuidarnos a nosotros son estas dos. Por eso no se acaba de entender con qué cara es capaz la oposición de defender a estas empresas privadas y hacer a un lado a la CFE. Sí, que compitan, que participen, pero que tengan la fuerza suficiente estas dos empresas para seguirnos ayudando cuando más se necesita, porque el problema se da cuando todo se complica. O sea, cuando la situación es compleja, cuando suben los precios, cuando nos afecta más, es cuando necesitamos más de la ayuda de estas empresas y tienen que estar ahí, no las podemos deshacer. Y bueno, también se realizó un video, Mauricio, del debate presidencial de Mitt, cuando él defendía pues los gasolinazos. Vamos a verlo. Muy bien. Candidato Mitt, ¿es fiscal, ambiental y éticamente sustentable estar subsidiando gasolinas? No, no lo es. Ni fiscal, ni ética, no hay manera de hacerlo. Y aquí un poco vale la pena que no los engañen, no alcanza. Primero, no es cierto que el IEPS hoy sea lo que dice Ricardo. El precio del petróleo subió en el mundo con cargo a los conflictos que hay en el Medio Oriente. Cuando los países se meten a administrar los precios, sufren las finanzas públicas y al final se genera pobreza. Entonces, Mitt, la pregunta es, si Mitt no gobernara, ¿cuánto costaría el precio de la gasolina, Mauricio? 30 pesos. Sí, pues más alto. Era más alto que Estados Unidos, ¿estás de acuerdo, no? Sí, 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 Entrada sí, fácil. sí. Sí, sí, porque como importamos nosotros el combustible de allá, pues acá se tiene que vender con una ligera ganancia y pues es más caro, pues. Sí, sí, entonces la verdad es que queda... Y no, y con Anaya ni se diga, Mauricio, él tenía la idea de quitar toda la gasolina y bueno, poner vehículos eléctricos. Pero bueno, así están las cosas, pero es interesante de todos modos que haya revertido López Obrador esta iniciativa. Y bueno, pues se siga. Y dice hoy, estuvo muy bien, que hay que apoyar también a los americanos, si se puede.